Imagina retroceder en el tiempo, unos 750 años antes del nacimiento de Jesús. Allí vivía un hombre llamado Isaías, uno de los mayores profetas de la historia bíblica. Pero, ¿qué es un profeta? Después de todo, piensa en ellos como mensajeros especiales de Dios, personas elegidas para compartir mensajes y visiones importantes con el pueblo. Isaías fue uno de esos mensajeros. Y no solo tuvo una vida increíble, sino que también escribió el libro profético más largo de la Biblia. Isaías fue el profeta que más habló sobre la venida de Jesús. Esto significa que tuvo visiones y recibió mensajes sobre cómo sería la llegada de un Salvador, muchos años antes de que eso ocurriera. Un día, Isaías tuvo una experiencia espectacular. Vio la gloria de Dios. Fue como si los cielos se hubieran abierto para él. Imagina ver un trono grandioso, con ángeles llamados serafines volando alrededor, cantando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Debe haber sido algo impresionante. Al ver todo esto, Isaías se sintió pequeño e imperfecto. Pensó, oh no, estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y ahora mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Tenía mucho miedo, pensando que no era digno de estar en la presencia de Dios. Pero entonces, uno de los serafines, esos ángeles increíbles, voló hacia él con una brasa viva sacada del altar de Dios y tocó los labios de Isaías. Esto fue un gesto simbólico, mostrando que sus pecados habían sido perdonados. Era como si Dios le estuviera diciendo, estás limpio ahora, Isaías. Estás listo para la misión. ¿Y qué aún? ¿Y cuál era la misión de Isaías? Oyó a Dios preguntar, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, con renovada valentía, respondió, heme aquí, envíame a mí. Esta fue la gran llamada de Isaías. Desde entonces, su vida cambió por completo. Se dedicó a hablar la palabra de Dios, siempre buscando vivir de una forma pura y justa. Isaías tuvo que renunciar a muchos hábitos antiguos y alejarse de las contaminaciones del mundo. Después de todo, ¿cómo podría condenar los pecados del pueblo si él mismo no estaba limpio? La historia de Isaías nos enseña sobre el coraje, la fe y la importancia de reconocer nuestras debilidades. Él mostró que, incluso sintiéndose indigno, es posible convertirse en un gran mensajero de Dios, trayendo esperanza y salvación para muchos. Espero que hayas comprendido. Vamos a imaginar el mundo en el que vivió Isaías. Él fue profeta durante un periodo bastante turbulento en la historia del pueblo de Judá, el reino del sur de Israel. Este tiempo estuvo marcado por muchos cambios políticos y sociales, con diferentes reyes asumiendo el trono y enfrentando enormes desafíos. Isaías comenzó a profetizar cuando murió el rey Usías. Este evento marcó el inicio de su misión, y continuó profetizando durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías fue testigo del ascenso del poderoso imperio asirio. Los asirios eran conocidos por su fuerza militar y brutalidad, conquistando muchos territorios alrededor de Israel. El reino del norte, llamado Israel, terminó cayendo en manos de los asirios, y Judá, el reino del sur, también enfrentaba amenazas constantes. Isaías estaba allí, alertando al pueblo y a los reyes sobre la necesidad de permanecer fieles a Dios. Uno de los momentos más críticos fue cuando los asirios rodearon Jerusalén, la capital de Judá. Isaías fue un consejero crucial para el rey Ezequías, alentándolo a confiar en Dios en lugar de hacer alianzas con otras naciones. Ezequías siguió el consejo de Isaías, y milagrosamente, el ejército asirio fue derrotado sin que Judá tuviera que luchar. Isaías no solo alertaba sobre los peligros externos,
sino que también hablaba contra la corrupción y la idolatría dentro de Judá. Predicaba sobre la importancia de la caridad, la justicia y la verdadera adoración a Dios. El pueblo de Judá estaba involucrado en prácticas paganas e idólatras, lo que alejaba aún más a la nación de Dios. Isaías llamaba a todos a arrepentirse y volver a los caminos del Señor. Su ministerio duró aproximadamente 64 años. Durante todo ese tiempo, Isaías permaneció firme en su misión, incluso cuando eso significaba enfrentar resistencia y hostilidad. Veía el crecimiento de la maldad y la injusticia a su alrededor, pero nunca dejó de predicar el mensaje de Dios. Isaías nos muestra que, incluso en tiempos difíciles, es posible permanecer fiel y ser una voz de esperanza y redención. La vida de Isaías fue un ejemplo de dedicación y coraje. Enfrentó enormes desafíos, pero siempre confió en Dios y cumplió su misión con celo e integridad. Su historia nos inspira a ser persistentes y firmes en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos adversidades. Espero que hayas comprendido. Isaías no era solo un profeta que daba consejos a los reyes y al pueblo de Judá. También tuvo visiones increíbles y profecías que impactaron la historia. Una de las más notables fue la visión de la gloria de Dios. En esa visión, vio al Señor sentado en un trono alto y majestuoso, rodeado de serafines, ángeles con 6 alas que clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta experiencia fue tan poderosa que las bases del templo temblaron y el lugar se llenó de humo. Esa visión no solo mostró a Isaías la grandeza y santidad de Dios, sino que también le hizo darse cuenta de su propia imperfección. Se sintió pequeño e impuro ante la presencia divina, clamando que estaba perdido por tener labios impuros y vivir entre un pueblo de labios impuros. Sin embargo, uno de los serafines voló hacia él con una brasa viva, tocó sus labios y dijo que sus pecados habían sido perdonados. Esto simbolizó la purificación y preparación de Isaías para su misión profética. Isaías también profetizó sobre la venida de un Mesías, un Salvador que traería justicia y paz al mundo. Describió a ese Mesías como un siervo sufriente que sufriría por los pecados del pueblo y traería sanación y salvación. Esta profecía se encuentra en el capítulo 53 del libro de Isaías y es una de las pasajes más conocidas de la Biblia. Habló sobre cómo ese siervo no tendría apariencia atractiva, sería despreciado y rechazado por los hombres, pero llevaría sobre sí las enfermedades y los pecados de todos. Además de las profecías mesiánicas, Isaías también habló sobre el futuro de Israel y las naciones a su alrededor. Alertó sobre los peligros de la idolatría, la injusticia y la falta de fe en Dios. Sus mensajes eran tanto de advertencia como de esperanza, prometiendo que, a pesar de las dificultades y del exilio que vendría, Dios no abandonaría a su pueblo. Isaías profetizó que un remanente fiel regresaría y que habría un tiempo de renovación y restauración. La muerte de Isaías no se describe en detalle en la Biblia, pero hay tradiciones que hablan sobre su martirio. Una de esas tradiciones, encontrada en el Talmud y en otros escritos antiguos, sugiere que Isaías fue cortado por la mitad durante el reinado del perverso rey Manasés. Se dice que Isaías se había escondido dentro de un árbol, pero fue descubierto cuando la franja de su ropa quedó visible, llevando a su captura y ejecución brutal. Isaías era conocido por denunciar las injusticias y la idolatría, lo que frecuentemente ponía su vida en riesgo. Fue un crítico feroz de la corrupción y de las prácticas paganas que se infiltraron en el reino de Judá. Su osadía al hablar la verdad al poder, aun sabiendo los peligros, muestra su compromiso inquebrantable con su misión profética.
A pesar de su trágico final, el legado de Isaías perdura de maneras profundas y significativas. Su libro, con 66 capítulos, es una parte esencial del Antiguo Testamento y es frecuentemente referido como una mini Biblia. Esto porque sus primeros 39 capítulos son como el Antiguo Testamento, tratando de juicio y redención, mientras que los últimos 27 capítulos se asemejan al Nuevo Testamento, hablando de esperanza y salvación futura. Esta estructura hace de Isaías un libro singular e integral en las Escrituras. Isaías es más recordado por sus profecías mesiánicas, especialmente en el capítulo 53, donde describe al siervo sufriente que muchos cristianos creen que es una referencia a Jesucristo. Estos pasajes son frecuentemente citados durante la Semana Santa y en otras ocasiones cristianas importantes, destacando el papel profético de Isaías en la preparación del camino para la venida de Cristo. Además de sus profecías sobre el Mesías, Isaías también habló de un nuevo cielo y una nueva tierra, una visión que ofrece esperanza y consuelo a muchas generaciones. Sus mensajes de justicia social, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un futuro glorioso continúan resonando. Nos recuerda que, incluso en tiempos de dificultad e incertidumbre, la fe en Dios puede guiarnos y sostenernos. Isaías nos dejó un ejemplo de coraje, fe y dedicación. Enfrentó adversidades extremas, pero permaneció firme en su llamado. Su legado es una inspiración para todos los que buscan vivir de acuerdo con sus principios y hacer la diferencia en el mundo. Espero que hayas comprendido.